Buenos días y bienvenidos al webinar Paneles de Control para Norteamérica. Como van a poder ver en este webinar, hablaremos de las novedades más significativas de las normas del mercado norteamericano. Trataremos las novedades de la norma UL 508A, aplicable a paneles de control industrial, también las de la norma NFPA 79, aplicable a maquinaria industrial. Como van a poder ver, el webinar está estructurado en tres grandes bloques. Un primer bloque donde hablaremos cuestiones relativas al marco legal. Un segundo bloque donde hemos concentrado todas las novedades. Así que empezaremos hablando sobre las novedades relativas al Código de Instalación americano, es decir, al National Electrical Code, o también conocido como NFPA 70. Seguidamente vamos a continuar con las novedades relativas a la norma UL 508A, es decir, la norma aplicable a paneles de control industrial, concretamente las novedades de la tercera y última edición, que es la que actualmente hay publicada. Y vamos a concluir el apartado de novedades con las novedades de la norma NFPA 79, la del año 2018, que es la norma que aplicaría en este caso a maquinaria industrial. Vamos a concluir el evento con un pequeño apartado de resumen en el que vamos a exponer las cuestiones más importantes o significativas que hayamos tratado durante el transcurso del webinar. Así que vamos a empezar con la primera parte. Como les adelantaba, hablaremos sobre el marco legal. Antes de continuar, me gustaría comentarles que al final del webinar habrá un espacio de tiempo de unos 10-15 minutos en el que tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que nos podrán plantear cualquier pregunta que les plazca sobre el webinar y por nuestra parte estaremos encantados de poder dar respuesta a sus preguntas o intentar clarificar cualquier duda que les pueda surgir durante el mismo webinar. Así que para empezar me gustaría un poco hablar sobre cuál es la situación del mercado. Lo que está claro es que podemos decir que el mercado está cambiando de una forma bastante rápida, poco respondiendo a los diferentes cambios tecnológicos que van apareciendo. Y de ellos somos plenamente conscientes, es decir, la organización UL es consciente de que estos cambios tienen un impacto bastante significativo en fabricantes de ciertos productos, como son los productos de los que hoy aquí hablaremos en el webinar, por ejemplo, fabricantes de paneles de control industrial o maquinaria industrial. Así que algunos de estos retos y desafíos que tenemos en la situación actual pues tienen o guardan cierta relación con las nuevas tecnologías que van apareciendo de una forma bastante disruptiva, y estas nuevas tecnologías a su vez demandan profesionales que tengan una formación adecuada, es decir, profesionales que sean capaces de ser capaces de entender e interpretar estas nuevas tecnologías y saberlas implementar en los productos que fabricamos de una forma lo más rápida posible. También vemos que los clientes cada vez más demandan soluciones lo más eficientes y flexibles posibles, y eso a su vez suele venir acompañada con una presión constante en cuanto a la reducción de costes de fabricación de los productos. Vemos también la digitalización supone un reto bastante importante. De hecho, es bastante habitual hoy en día ya encontrarse paneles de control que incorporan componentes de comunicaciones, de por ejemplo tecnologías como Bluetooth o wireless, y en ese sentido UL en los últimos años ha desarrollado ciertas normas para un poco ser capaces de evaluar la seguridad de estos nuevos componentes que han ido apareciendo y seguramente aparecerán en un futuro en el mercado. Vemos también que cada vez más los clientes nos piden un time to market lo más ajustado posible, es decir, el tiempo que requerimos para fabricar los productos y poderlos comercializar. Cada vez ese tiempo que es necesario para la comercialización de los productos se pide que sea lo más corto posible, y eso también en muchos casos supone un reto bastante difícil. Vemos también que la aparición de nuevas normas y directivas supone un desafío, ¿vale? Especialmente para aquellos profesionales que tienen que ser capaces de saber cuáles son las normas de seguridad que aplican a sus productos, y no solamente ser capaces de identificar esas normas, sino también ser capaces de leerlas, comprenderlas, interpretarlas y por ende también implementarlas y saberlas aplicar a los productos que finalmente acaban fabricando. Así como, por ejemplo, ven
Aquí a la derecha de sus imágenes ven algunos de los logotipos o iconos de algunas de las normas más conocidas globalmente, como podrían ser de arriba abajo las normas UL para el mercado americano, o las normas que derivan de la Comisión Internacional Electrotécnica para el mercado internacional, o el icono que tendríamos abajo, el icono CE, que en este caso haría referencia a las normas y directivas que aplican en la Comunidad Europea. Así, en este sentido, desde nuestra organización somos conscientes de estos retos y desafíos que actualmente supone el mercado, y en este sentido pone a disposición de los clientes nuestros servicios en materia de certificación, bien sea de certificación únicamente de lo que es, y hablando de los productos de los que hoy hablaremos en el webinar, de la certificación solamente lo que es el panel de control, o también de la posibilidad de certificar la totalidad de la máquina, ¿no? Que vienen a ser servicios que se pueden ofrecer en el lugar de fabricación y, digamos, ya sacarlos desde nuestra factoría ya certificados. En aquellos casos en los que no es posible certificar en el lugar de fabricación, también tenemos servicios que permiten certificar los productos en destino, una vez estos están montados en el cliente final, ¿no? Vendrían a ser los servicios relacionados con lo que conocemos como Field Evaluations. Así que en este sentido es bastante habitual hacerse la pregunta un poco, y esta es una pregunta que viene un poco hecha por los clientes generalmente, de poco cuál es la diferencia exactamente a nivel de componente, en relación a un poco las normas UL y las normas IECs. Y ciertamente lo que hemos de decir es que no existen grandes diferencias a nivel de componentes, ¿eh? Es decir, podéis encontrar fácilmente en el mercado componentes que cumplan o que estén certificados con las normas UL y a la vez estén cumpliendo con las normas de la Comisión Internacional Electrotécnica, ¿eh? O sea, en ese sentido no es difícil encontrar componentes que sean aptos tanto para las normas UL como para las normas IEC y que por lo tanto sea posible su uso en el mercado global. Esto es en cuanto a lo que son los componentes individualmente. Sin embargo, cuando hablamos de cómo se usan estos componentes, en cuanto al uso, selección y ajuste de los mismos, allí sí que vemos ciertas diferencias entre lo que son las normas UL y las normas existentes en entorno IEC. Estas diferencias, por ejemplo, tienen que ver con aspectos relativos a la funcionalidad de los componentes. Y por citar algún ejemplo, nos encontramos a veces con seccionadores que cuando hablamos de la funcionalidad respecto a las normas UL, vemos que algunos seccionadores solamente son válidos para seccionar una sola carga, como por ejemplo un motor. Y hay otros que, por ejemplo, sirven para seccionar globalmente una máquina y un panel de control, por ejemplo. Así, por ejemplo, no sería correcto pues tener un seccionador que solamente es apto para seccionar una sola carga, como por ejemplo un motor, y tenerlo montado como seccionador principal de panel de control o de máquina. Sería, digamos, un error desde el punto de vista de la funcionalidad de uso del componente. Y ahí sí que vemos algunas diferencias o ciertos matices que son diferentes entre las normas UL y las normas IEC. Bien, la siguiente imagen nos muestra cómo está zonificada una industria o una factoría típicamente, y nos va a ayudar a entender y a ver dónde aplica el código de instalación y dónde aplicarían las normas que he mencionado anteriormente, que sería la norma de máquinas NFPA 79 y la norma aplicable a paneles de control UL 508A. Así que vamos a empezar por dónde aplicaría el código de instalación. Supongamos que lo que tenemos enfrente es una factoría, un edificio industrial que contiene ciertas máquinas que representan un proceso de fabricación. Así que lo que sería el edificio en sí, que viene a ser esta línea roja que representa el contorno del edificio, allá es donde aplicaría el código de instalación, porque se supone que es donde está la infraestructura, la instalación del edificio. En cambio, si damos un paso más adelante y vemos dónde aplicaría la norma de máquinas, la norma NFPA 79, vemos que esta norma está un poco más acotada y aplicaría únicamente allá donde la máquina está instalada.
¿no? Entonces ahí vemos el sombreado ese a rayas y digamos nos tendríamos que remitir a esas zonas donde está la máquina, a la norma NFPA 79, que es la que en definitiva nos habla de cuestiones o detalles de, por ejemplo, qué tipología de seccionador necesitamos para desconectar la máquina de la instalación, qué tipología de conductores hemos de colocar en la máquina, cómo hay que dimensionarlos, detalles relativos a los receptores o las cargas de la máquina. Es decir, todo lo relativo a la máquina lo tenemos en la norma NFPA 79 y por tanto es la que deberíamos utilizar para, digamos, diseñar este tipo de espacios. El siguiente punto nos quedaría es para identificar la norma aplicable a los paneles de control. Toda máquina tiene unas cargas y unos receptores que están protegidos y, digamos, mediante unos componentes, unas protecciones que a su vez vienen acompañadas generalmente con otros componentes que gestionan el comportamiento de estas cargas y que estos componentes están centralizados en uno o más paneles de control que están asociados a la máquina. Así, por ejemplo, la zona que vemos más en rojo, que representaría los paneles de control, allí es donde, digamos, aplicaría la norma UL 508A. Tener en cuenta que esto es un ejemplo, nos podéis encontrar máquinas que el panel de control está montado externamente a la máquina. En este caso vemos que el panel de control está completamente solapado con el área de la máquina. Es posible, como también es posible que el cuadro del panel de control esté montado externamente o inclusive en el interior mismo de la máquina, como es el caso. A nivel de certificación, por nuestra parte, solemos recomendar que se deje bien claro, en caso que sea necesaria certificar la máquina, cuál es el alcance de la certificación necesaria. Si bien es necesario solamente certificar el panel de control, que para ello hay servicios para certificar solamente el panel de control, o si por lo contrario es necesario certificar la totalidad de la máquina, para lo cual también tenemos servicios para certificar toda la máquina. Y eso es importantísimo dejarlo bien claro con nuestros clientes de buen inicio para tener claro cuál es el alcance de esa certificación y en muchos casos la decisión dependerá un poco de la autoridad local o autoridad competente que, digamos, tiene el ámbito de actuación en la zona o en el municipio donde esa máquina irá instalada. Y, digamos, ese requerimiento vendrá más bien dado por la autoridad local o autoridad competente. Bien, vamos a entrar a la segunda parte del webinar, que como les habíamos adelantado, trata de las novedades que han habido en las normas y en el código de instalación. Así que vamos a empezar por las novedades del código de instalación. Si nos centramos en los productos que nos ocupan en el día de hoy del webinar, que son paneles de control y máquina industrial, y vemos los respectivos artículos dentro del código que hablan sobre estos productos, vemos que, por ejemplo, el artículo 409, que es el que trata de paneles de control, se ha añadido un nuevo requerimiento en todo lo relacionado al cortocircuito. Concretamente estoy hablando de la sección 409.22 letra B, que ha sido añadida en la última edición del Código de Instalación del año 2017. Y en esa sección lo que se pide es que el cortocircuito disponible esté realizado, el cálculo del cortocircuito disponible, esté realizado y documentado en caso también de que esto sea requerido por parte de la autoridad local o autoridad competente. O sea, es necesario que el cálculo del cortocircuito disponible esté debidamente documentado. Entonces, este requerimiento que es nuevo, la letra B ya es lo que hay nuevo en esta edición, lo que ya existía en previas ediciones era la sección 409.22 letra A, que básicamente aquí lo que tenéis es la regla fundamental del cortocircuito. Esta regla fundamental del cortocircuito lo que viene a decir es que ningún producto, como un panel de control, debe instalarse en una instalación donde el cortocircuito disponible en el punto de la instalación donde está instalado el panel de control supere el nivel de cortocircuito marcado en el producto, en el panel de control. Entonces aquí se mezclan dos conceptos diferentes. Por una parte está el cortocircuito disponible de la instalación y por otra parte el nivel de cortocircuito de un producto. Si empezamos por el cortocircuito disponible en la instalación, eso es algo que, digamos, es responsabilidad del usuario final,
porque no depende del fabricante, depende de cómo esté ejecutada la instalación, qué tipo de transformador existe en la instalación, de qué potencia, cómo es la infraestructura, qué longitud hay desde el transformador hasta el panel de control. O sea, una serie de datos que generalmente el fabricante no dispone y por lo tanto es lógico que ese cálculo esté realizado y documentado tal como se pide en el código de instalación por parte del usuario final. Por otro lado, está el nivel de cortocircuito del producto, o sea, del panel de control, que básicamente es una declaración que hay que hacer en la placa de características del panel de control, que es ese concepto que veis ahí en el título de la diapositiva, el Short Circuit Current Rating, también conocido con la abreviatura SCCR. La SCCR es obligatoria declararla en la gran mayor parte de paneles de control. Tan solo hay una excepción en el código en la cual exime la necesidad de declarar el SCCR, que es cuando el panel de control solo tiene componentes de circuitos de control en su interior, ¿vale? Pero en el resto de casos es obligatorio hacer la declaración. Y básicamente esta declaración depende de los componentes que hay instalados o montados en el interior del panel de control, bien sean las protecciones de sobrecorriente, los contactores, las bornas, variadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en definitiva, ese valor, el SCCR, es un concepto que depende de lo que hay montado dentro del cuadro y por tanto es responsabilidad del fabricante del panel de control hacer esa declaración. Comentar que en el suplemento SB de la norma UL 508A tienen un método que está aceptado por el código de instalación para determinar el valor de SCCR a declarar en el panel de control. ¿Vale? Pero en definitiva son dos conceptos, el cortocircuito disponible, que es bien diferente del nivel de cortocircuito determinado de un producto. Son dos conceptos diferentes que en caso de, en la instalación, digamos, han de cumplir con la regla fundamental que tenéis en la sección 409.22 letra A. Entonces, nuestra recomendación es que el nivel de cortocircuito en un producto, en el panel de control, tiene un impacto bastante significativo en cuanto a la elección de tipo de componente que hay dentro del panel de control, ¿vale? Porque en función de estos componentes que hay dentro, vamos a poder determinar un nivel de cortocircuito en el producto u otro. Entonces, es bastante interesante saber de antemano por parte del usuario final cuál es el nivel de cortocircuito que debería estar marcado en el panel de control para ajustarlo concretamente con el cortocircuito disponible en la instalación y poder cumplir con la regla fundamental, ¿no? Entonces, es más que interesante tener de antemano y saber de antemano ese valor, porque ese valor tiene un impacto muy significativo sobre el diseño del panel de control. Y obviamente después también hay técnicas que permiten reducir los valores de cortocircuito disponibles en la instalación, como es, por ejemplo, mediante el uso de transformadores o otros componentes que nos añaden impedancias en los circuitos y, por tanto, generan nuevos disponibles inferiores a los existentes en la instalación. Y son, digamos, técnicas que pueden emplearse para corregir y poder cumplir finalmente con la regla fundamental del cortocircuito. Otras novedades que hay en este sentido, siguiendo por ejemplo con el artículo 409 de paneles de control industrial, básicamente tienen que ver con terminología. Simplemente es que, por ejemplo, el término Available Short Circuit Current ha sido reemplazado por Available Fault Current, ¿vale? Para poder alinearlo con otras normas o simplemente dar consistencia con otros artículos ya existentes en el código. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las novedades en relación al artículo 670, que es el que trata sobre maquinaria industrial dentro del código de instalación, vemos que también hay alguna modificación relativa a la terminología. Nuevamente, pues se ha reemplazado Short Circuit Current por Fault Current, en este caso. Y después hay un requerimiento que se ha añadido. Bueno, añadido no, ya venía añadido en ediciones anteriores, pero se ha, digamos, modificado, que trata de la necesidad de tener protectores de sobretensión, o sea, dispositivos que protejan ante una posible sobretensión en aquellos circuitos que contengan dispositivos de seguridad como de componentes de enclavamientos en máquina, ¿no? Entonces, en este caso es necesario tener estos dispositivos de protección de sobretensiones, pero lo que se ha hecho, se ha añadido, se ha aclarado de que la necesidad de estos dispositivos es solamente si los componentes
que forman parte del circuito de enclavamiento de máquina no están en un circuito debidamente aislado. Bien, seguimos en la segunda parte. En este caso hablaremos de las novedades de la norma UL 508A, la tercera edición, aplicable a paneles de control industrial. Antes de hablar sobre las novedades, me gustaría un poco explicar cuál ha sido la evolución de la norma. La norma se creó su primera edición en abril del 2001 y, digamos, ahora mismo ya tendríamos publicada la tercera edición, que se publicó en el abril del 2018. Solamente comentar que nos estamos acercando a, digamos, la fecha a partir de la cual es obligado cumplir con los requerimientos de la tercera edición. Esa fecha es 1 de julio del 2020, o sea, todavía estamos en ese periodo de transición donde realmente los clientes pueden utilizar entre aplicar la segunda o tercera edición. Pero a partir del 1 de julio del 2020 será obligatorio cumplir con lo requerido en la tercera edición de la norma. Algunas novedades tienen que ver con cómo está la norma organizada o estructurada. Así que, por ejemplo, lo que es el suplemento SA 1.1, que era aquel documento que les decía donde tienen todas las categorías de los productos que son aceptables para cada una de las secciones de la norma. Anteriormente estaba en la norma y ahora, digamos, lo han sacado de la norma y es consultable a través de la página web, concretamente en el enlace este que ven aquí en color verde, en la parte inferior de la pantalla. Y, digamos, también hay otros cambios, o bueno, en este caso se han añadido nuevos usos específicos a la norma. Recordar que en la norma existen dos partes bien diferenciadas, una primera parte que es de uso general y una segunda parte que habla sobre usos específicos, como por ejemplo ahí podéis encontrar uso específico de panel de control de máquina industrial o panel de control para grúas, panel de control para uso marino, es decir, diferentes aplicaciones finales que requieren algunas características especiales y que están, digamos, indicadas en la segunda parte de la norma. Así que en esta tercera edición se han creado nuevos usos específicos, como son estos que veis aquí, paneles de control para parques acuáticos, para piscinas y spas y también para atracciones en parques e instalaciones similares. Son, digamos, nuevos usos que pueden ser consultados en la segunda parte de la norma. A nivel de ámbito de aplicación de la norma, hay alguna modificación respecto al máximo voltaje permitido en la cometida al panel de control. En la segunda edición, el máximo voltaje permitido en la cometida era de 600 voltios y ahora en esta tercera edición este nivel de voltaje se ha incrementado de 600 a 1000 voltios, tanto en alterna como en continua. Esto se ha hecho un poco para encabir algunas aplicaciones especiales donde vimos que se operaban en esas instalaciones especiales se operan a voltajes superiores a los 600 voltios. Es el caso, por ejemplo, de algunos fabricantes de turbinas eólicas o aerogeneradores donde, digamos, la distribución interna en la turbina se hace a 690 voltios en ese caso. Y con este incremento, pues bueno, podemos encabir esos paneles de control de estas instalaciones especiales donde realmente se opera a más de 600 voltios. Alguna modificación se ha hecho relativa al enclavamiento de la puerta, concretamente en la sección 66.1.3. Recordad que la sección 66 forma parte de la segunda parte de la norma y aplica a paneles de control asociados a maquinaria industrial. Y bien, aquí se ha hecho una modificación en cómo ha sido redactado este requerimiento. Ahora mismo la letra B de esta sección dice cerrar el seccionador en la posición ON no debería ser posible cuando la puerta que contiene el seccionador principal esté abierta. Antes, de la forma como está escrita esta norma, estaba escrita que decía cerrar el seccionador en la posición ON no debería ser posible hasta que alguna de las puertas del panel de control esté abierta. Así que, digamos, este requerimiento, la forma como está escrita en la tercera edición, se ha flexibilizado un poco, se ha relajado y, digamos, se permite el cierre del seccionador principal, inclusive cuando, por ejemplo, las puertas secundarias de ese panel de control sigan estando abiertas. Anteriormente esto no era posible porque tan solo se permitía cerrar el seccionador principal cuando todas las puertas del panel de control estaban cerradas. Así que veamos un poco en imágenes cómo se aplicaría este requerimiento. Como vemos en la imagen de la izquierda, vemos un panel de control que está, digamos, alimentado de un pequeño panel de control que contiene el seccionador principal.
En este caso, de la forma como vemos en la imagen, ese seccionador principal estaría abierto, está en la posición abierta, está en la posición horizontal. Así que en este caso, según el requerimiento de la tercera edición, ese seccionador podría cerrarse porque la puerta secundaria del cuadro está abierta, o sea, no hace falta que esté cerrada como se pedía anteriormente. La imagen que tenéis a la derecha, lo mismo, ese seccionador del cuadro que veis ahí a la derecha está abierto y si nos disponemos a cerrar el seccionador, eso es posible porque, digamos, la puerta que contiene el seccionador principal está cerrada independientemente de cómo están las puertas secundarias, ese seccionador puede cerrarse. Recordar que en la mayoría de paneles de control para máquinas industriales es necesario el uso de sistemas de enclavamiento en la envolvente, bien sean sistemas eléctricos o mecánicos, y la condición que nos exige que exista ese sistema de enclavamiento la podéis encontrar en la sección 66.1.2 de la norma UL 508A, donde básicamente lo que se dice es que toda envolvente que da acceso a partes activas no aisladas que operan a más de 50 voltios en alterna, valor eficaz, o 60 en continua, es necesaria que estén enclavadas con el seccionador principal del panel de control. O sea, esa es la condición bajo la cual es necesaria tener sistemas de enclavamiento en paneles de control de maquinaria industrial. Alguna modificación más se ha añadido respecto a los aires acondicionados. Es posible usar aires acondicionados que sean reconocidos y de algunas de estas categorías que veis aquí, ACVS2 y LZFE2. Recordad que con estas categorías podéis ir a nuestra base de datos, UL Product IQ, y ahí podéis encontrar si están los productos certificados, bajo qué categoría pertenecen, y depende de qué tipo de productos incluso podéis encontrar información acerca de los ratings de los componentes. Se sigue pidiendo que ese componente, ese aire acondicionado, esté montado según las recomendaciones del fabricante. Tener en cuenta que el aire acondicionado generalmente está montado en la envolvente, por lo tanto afecta a la integridad o al grado de protección de la envolvente, o sea, tiene una afectación clara al type rating de la construcción. Y por último mencionar que el aire acondicionado se considera como si fuera una carga y por lo tanto está exento del cálculo del cortocircuito global del cuadro. O sea, se puede omitir el valor de cortocircuito del aire acondicionado para determinar el valor de SCCR global del panel de control. Alguna modificación se ha realizado respecto al alumbrado interno del cuadro, donde se permite considerar la iluminación LED automáticamente como circuito de control. Previamente esto no estaba claro y en algunos casos era necesario considerarlo circuito de potencia. Y bien, ahora como se permite considerarlo como circuito de control, eso conlleva ciertos beneficios, entre ellos, por ejemplo, que como componente que está en un circuito de control no es necesario tenerlo en cuenta para el cálculo del SCCR del panel de control. Y por último también, al tener la consideración de circuito de control, a nivel de dimensionado de conductores, no hace falta cumplir en este caso con la sección mínima que se le exige al conductor de los circuitos de potencia, que es 14 WG, sino que se puede cablear con secciones inferiores permitidas según la norma. ¿Alguna modificación respecto a los circuitos exentos? Recordad que los circuitos exentos son aquellos circuitos que son alimentados aguas arriba del seccionador principal del panel de control, es decir, de tal modo que cuando se abre el seccionador principal, esos circuitos todavía siguen en tensión. Esos circuitos se denominan circuitos exentos y, digamos, la norma los permite para aquellos paneles de control que estén asociados a maquinaria industrial y cita algunos ejemplos. De hecho, la modificación que se ha hecho tiene que ver en que se han añadido nuevos ejemplos de circuitos exentos. Por ejemplo, circuito exento típico podría ser el circuito interno del cuadro, el alumbrado interno del cuadro, las tomas de corriente o enchufes o dispositivos que requieren memoria. Son algunos de los ejemplos de circuitos exentos habituales en paneles de control. Entonces, mencionar que son posibles estos circuitos y de todas formas hay que tener en cuenta ciertas medidas de seguridad que aplican a ellos.
No debe olvidarse nunca de que hace falta tener algún medio de desconexionado de estos circuitos respecto de la instalación, es decir, hará falta algún dispositivo magnetotérmico, por ejemplo, para independizarlos respecto a la instalación, y también de que es necesario identificar los conductores, tanto las fases como el neutro, en caso de que se emplee, con colores especiales según como se indica en la norma. Alguna modificación se ha hecho respecto al circuito que se conoce como Low Voltage Limited Energy Circuit, que lo tenéis mencionado en la sección 43 de la norma UL 508A. Como concepto, estos circuitos, la norma considera que se pueden usar componentes y cableado no certificados cuando estos son empleados en circuitos Low Voltage Limited Energy Circuit. Entonces, sí que es cierto que la norma limita un poco los parámetros máximos, los parámetros eléctricos máximos permitidos en estos circuitos en términos de voltaje, corriente y potencia. Y la modificación en este caso, en la tercera edición, que hay es que el voltaje máximo cuando hay corriente continua, antes estaba especificado en 42,4 voltios y ahora se ha incrementado a 60 voltios en continua. Ese sería el voltaje máximo permitido cuando hablamos de corriente continua. En los niveles de potencia máximo sigue siendo los mismos, 100 voltiamperios, y el nivel máximo de corriente sigue siendo el mismo, 5 amperios. La última novedad que podríamos destacar de la tercera edición de la norma podría ser el uso de las punteras. Las punteras se permiten ser usadas en paneles de control. El criterio vigente actualmente es que no es necesario que estén certificadas y tampoco es necesario tenerlas en cuenta para determinar el SCCR global del panel de control. Eso sí, está un poco restringido el uso de las punteras y tenéis un poco las restricciones en la sección 29.3.1, que básicamente pues tienen que ver un poco cómo son usadas estas punteras. Pues, por ejemplo, se tienen que usar con conductores de cobre trenzado, con la terminación y sección de conductor adecuada, deben ser crimpadas con la herramienta recomendada por el fabricante de la puntera. Básicamente son restricciones en cuanto al uso de la puntera y que en definitiva también tienen que ver con la buena práctica del montador o el uso que éste le da. Bien, para finalizar la segunda parte, vamos a tratar las novedades de la norma NFPA 79 del año 2018, aplicable a maquinaria industrial. La última edición, la del año 2018, se publicó el 10 de noviembre del 2017 y entró en efecto a partir del 30 de noviembre del 2017. Entonces, esta edición reemplaza las anteriores y, digamos, aplicaría a toda máquina cuyo voltaje de entrada no supera los 1000 voltios, digamos, siguiendo un poco el mismo criterio que existe actualmente en la tercera edición de la norma de paneles de control, que también habéis visto que es de paneles de control de hasta 1000 voltios. Esta norma, la NFPA 69, en ella tenéis todos los requerimientos desde los terminales del alimentador o terminales de feeder hasta los receptores o las cargas individualmente en la máquina. Y por último mencionar que esta norma aplica a máquinas que están en zonas ordinarias. O sea, no aplicaría a máquinas que estén en atmósferas explosivas, porque las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta en esos casos no están aquí incorporadas en esta norma. La siguiente edición de la norma está prevista para primavera del año 2021 y cuando la veáis publicada ya veréis que los esfuerzos de armonización entre la norma NFPA 69 y la norma IEC 60204, que es la homóloga europea, por decirlo de una forma internacional, siguen realizándose. Así que modificaciones en relación a la norma NFPA 79, podríamos decir que alguna modificación respecto a definiciones. ¿No? Anteriormente había definición de Adjustable Split Drive, que hacía referencia al variador de frecuencia únicamente, y ahora se ha creado una nueva definición que es la de Adjustable Split Drive System, en la que incorpora no solamente el variador de frecuencia, sino la protección de sobrecorriente del mismo, incluyendo también el motor o servomotor, dependiendo del sistema que se trate. Nuevas definiciones
añadido, como pueden ser el Effective Ground Fault Current Path. Este, digamos, es el camino de tierras que tiene que ser un camino efectivo, digamos, y eso, en definitiva, está descargando responsabilidad al fabricante para que ejecute unas tierras que sean efectivas y que despejen la corriente de defecto, por ejemplo, en caso de que haya defectos de aislamiento. Una nueva definición relativa al Machine Supply Circuit, que básicamente es la cometida al panel de control de la máquina, se le denomina Machine Supply Circuit. Esto ya veréis que tendrá su afectación en cuanto a algún marcaje que es necesario, como veréis a continuación. Y después, pues nuevas definiciones como son Basic Protection o Fault Protection, que forman parte de los esfuerzos de armonización respecto a las normas IEC. Algunas definiciones han sido eliminadas, como Attachment Plug, Receptacle and Socket, que guardan relación con enchufes, tomas industriales, etcétera, etcétera. Nuevas definiciones también en la sección 4 de la norma de requisitos generales y condiciones de operación. Se han añadido conceptos como listado y labelizado. Estos conceptos ya están escritos, digamos, en el código de instalación y han sido importados, y tiene que ver un poco en cómo los productos están certificados y los diferentes servicios que las entidades certificadoras ofrecen al mercado, ¿no? Servicios de listado o labelizado. En este caso, pues bien, la norma destaca pues que los productos tienen que estar certificados por alguna entidad certificadora que sea aceptable por la autoridad competente o autoridad local, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, y bien podéis también consultar si tenéis dudas sobre si un producto está certificado o no. Al menos por nuestra parte podéis consultar nuestra base de datos, la cual os permite identificar productos certificados, saber su categoría incluso, y depende de qué tipología de productos podéis encontrar información acerca de los ratings de voltaje, ratings de corriente, niveles de cortocircuito, ¿vale? Como tipologías de productos como fusibles, protecciones suplementarias, etcétera, etcétera. Se ha añadido alguna modificación respecto al cableado que hay entre el variador y el motor. Es conocido que esos cables que hay entre el variador y el motor sufren pequeños sobrevoltajes que son generados por el mismo variador, y eso en el tiempo acaba dañando el sistema de aislamiento de los conductores que hay allí, y por tanto especial interés, hay que prestar atención en ello, y la norma define una serie de tipologías de conductores, que es lo que veis aquí, RHW, RHW2, son tipos de conductores, que en este caso estamos hablando de conductores termoestables, ¿vale? Que son los que debían usarse en estos casos, o también, alternativamente, se posibilita que se sigan las recomendaciones indicadas en el manual de instrucciones del fabricante del variador, ¿no? Pero especial atención se tiene que prestar a estos cables. En cuanto a la sección 5, se han añadido que la sección 5 habla de medios de seccionamiento. Se ha añadido alguna cuestión relativa a los marcajes. Por ejemplo, cuando tenéis una máquina con múltiples acometidas, hay que identificar claramente y visiblemente qué parte de la máquina secciona cada seccionador, ¿vale? Para que no haya duda, si un operario opera un seccionador u otro, a qué parte de la máquina le está quitando tensión. Entonces, eso es para el caso de máquinas con múltiples acometidas, como veis a la izquierda. Este requerimiento no es nuevo, ya existía. Lo que sí es nuevo es las máquinas con una sola acometida. Hay que indicar claramente cuál es el seccionador principal de esa máquina, es decir, ese seccionador que realmente independiza la máquina respecto de la instalación del usuario final. Ese seccionador requiere un marcaje y tiene que quedar así indicado, Machine Supply Circuit Disconnect. Y este requerimiento sí que es nuevo de esta edición, por ejemplo. Después, otro requerimiento relacionado con el marcaje hace relación a cuando el seccionador de ese panel de control es remoto. En los casos en que tenemos cuadros cuya potencia instalada no supera los 2 caballos, eso vendría a ser a 1.5 kilovatios más o menos, ese seccionador puede ser remoto, pero bueno, tiene que ser bajo esas circunstancias, ¿no? A una distancia de no más de 6 metros, desde enfrente del panel de control, ese seccionador tiene que ser visible, y luego pues el seccionador tiene que ser fácilmente accesible, que no hayan obstáculos para acceder a él, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces sí que es cierto que cuando eso se da, ese seccionador que es remoto, hay que colocar un marcaje para indicar la ubicación exacta en el panel de control. Como veis en la imagen, hay que indicar ese marcaje para indicar la ubicación del seccionador remoto, para que alguien rápidamente, viendo la información, que puede ser un layout, por ejemplo, tenga claro inmediatamente dónde está ese seccionador. Cuanto a los medios de seccionamiento, seguimos en el capítulo 5. El requerimiento de envolvente, digamos, no ha cambiado. O sea, es necesaria tener un enclavamiento de la envolvente si esa envolvente contiene el seccionador principal, ¿vale? O sea, las puertas de esa envolvente tienen que quedar enclavadas con el seccionador principal. Entonces, ¿qué sucede con aquellas envolventes que no contienen el seccionador principal? Hay 3 excepciones que permiten no tener esas envolventes enclavadas. Una primera excepción era cuando ese panel de control tiene tapas que son del tipo dead front, como dice la norma, que básicamente es como la tapa que veis en la imagen de la derecha, que simplemente lo que está es evitando el acceso a alguna parte activa, ¿vale? de los componentes que veis aquí, que aquí veréis son magnetotérmicos de caja moldeada seguramente. Pues esa tapa que hay en el frontal de esos componentes evita cualquier contacto directo, incluso está protegiendo aquellos, digamos, aperturas IP20, que suelen ser esos componentes, ¿vale? Accesos al operario. Una segunda excepción sería cuando esa envolvente se puede abrir con el uso de una llave o una herramienta, ¿no? Sería una segunda opción para evitar ese enclavamiento, si esa envolvente no contiene el seccionador principal. Tercera y última excepción es cuando hay un marcaje en la envolvente que advierte la presencia de componentes con partes activas y así permite restringir el acceso a personal cualificado. Hay que tener en cuenta que en una nave industrial, donde están las máquinas, son recintos donde el acceso a la máquina o al panel de control no está muy claro que sea un acceso exclusivamente restringido a personal autorizado. En alrededor de la máquina, del panel de control, tenemos a los trabajadores, los operarios, sí, pero también por allí pueden pasear clientes, comerciales, personal ajeno a esa máquina, personal que quizá no tenga el conocimiento adecuado, y de algún modo se tiene que restringir el libre acceso a esos paneles de control, y un poco de ahí la necesidad de tener estos sistemas de enclavamiento. En el capítulo 6 se ha añadido la posibilidad de uso del circuito de clase 2 para, digamos, proteger frente al choque eléctrico y riesgo de incendio. Los circuitos de clase 2 son circuitos que aparecen, la definición aparece en el código de instalación, concretamente en el artículo 725. Es bastante similar al Low Voltage Limited Energy Circuit del que hemos hablado antes. El nivel de potencia es exactamente el mismo, máximo 100 voltiamperios, y como concepto el mismo. O sea, tenemos un circuito que sabemos de seguro que allí no puede ocurrir, debido a esas corrientes, a esos voltajes, no puede ocurrir ningún riesgo de choque eléctrico ni de incendio. Entonces se posibilita su uso también en máquina industrial, concretamente en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, por ejemplo, se ha añadido alguna cosa en cuanto a cómo hay que proteger los variadores, ¿vale? Recordar que los variadores hay que protegerlos según recomendaciones del fabricante, tanto en tipo como en calibre. Y en este caso, pues bien, aquí se aclara que hay algunos variadores en el mercado que están marcados Suitable for Output Conductor Protection. Es un marcaje especial que tienen algunos variadores y que afecta un poco a cómo se dimensiona la protección del variador. Lo que veis a la izquierda son la tabla que tenéis en la norma, en la que un poco te va diciendo la tipología de los componentes y los máximos porcentajes de sobredimensionado que se permiten en función de la tipología de componente elegido. En el capítulo 7 se han añadido también algunos requerimientos que ya hemos comentado anteriormente, porque vienen del código de instalación, en verdad, que es en relación a los dispositivos de protección frente a sobretensiones. Entonces, es necesario tener estos dispositivos en aquellos circuitos que contienen componentes del circuito de enclavamiento de máquina, es decir, circuitos que tengan que ver con la seguridad funcional de la máquina, tales como enclavamientos, paradas de seguridad, setas de emergencia, etcétera, etcétera. Es bien importante proteger a esos circuitos frente a sobrevoltajes.
Entonces, el ejemplo que veis a la derecha es un ejemplo, en este caso, el fabricante Siemens, y lo único que tenéis que tener en cuenta aquí es que existen diferentes tipos y algunos de los tipos que podéis encontrar quizás solo sean válidos para instalar en circuitos que estén en circuitos secundarios de transformador, o sea, circuitos aislados, y otros tipos que quizá sea posible instalarlos en el circuito alimentador del panel de control o de la máquina. En el capítulo 11 se ha añadido algún requerimiento en relación a los embarrados. Aquí se destaca el riesgo que hay a veces en construir embarrados hechos en factoría, o sea, sin usar un embarrado certificado, porque cuando alguien se fabrica un embarrado, él es, digamos, responsable de las distancias mínimas que acaban habiendo entre las pletinas de esos embarrados, ¿no? En función de también las distancias que hayan entre los soportes de las pletinas. Entonces, no hay que perder, siempre hay que tener en cuenta las distancias mínimas que se piden en la norma, ¿vale? Que las tenéis aquí en esta tabla. Esta tabla, en verdad, viene del código de instalación, concretamente es la tabla 430.97, y recuerdan que, por ejemplo, en el circuito alimentador, las distancias mínimas en niveles de voltaje de, por ejemplo, 400 o 480 voltios, estamos hablando de 1 pulgada en superficie, perdona, 1 pulgada de distancia mínima en aire, 2 pulgadas de distancia mínima en superficie, ¿vale? Son distancias bastante considerables y que hay que tener en cuenta cuando se ejecutan sistemas de embarrado. A modo de resumen, podríamos decir que no hay grandes cambios en esta última edición de la norma de máquinas. En algunos casos son cambios de terminología, aclaración para dar mayor consistencia y luego requerimientos a veces que ya están escritos en el código de instalación y que han sido importados en la norma de máquinas. Nuevamente vemos los esfuerzos de armonización, ¿vale? Poco a poco son esfuerzos que se van haciendo de forma paulatina, pero bien, estoy seguro que estos esfuerzos seguirán en el futuro, ¿vale? Y se verán en las sucesivas publicaciones futuras de la norma. Bien, vamos a proceder con la tercera y última parte del webinar, en la que haremos un resumen de los códigos y normas que hemos ido mencionando durante el mismo y a la vez también identificaremos los que existen en Canadá. Así, aquí lo que tenéis es un esquema en el que veríamos códigos y normas que hemos ido hablando durante el webinar y también sus respectivos canadienses. Así que empezamos por los códigos de instalación. Veríamos que en Estados Unidos existe el National Electrical Code, también llamado NFPA 70, y en Canadá su respectivo o homólogo código de instalación sería el Canadian Electrical Code, también identificado como CSAC 22.1. A nivel de normas de aplicación y centrándonos en los productos que nos han ocupado el webinar del día de hoy, a nivel de maquinaria en Estados Unidos tendríamos la norma NFPA 79. A nivel de paneles de control industriales tendríamos la norma UL 508A y en Canadá tendríamos la CSA C22.2 número 286 que aplicaría a paneles de control industrial y la número 301 que aplicaría a maquinaria industrial. Un poquito más abajo ven algunas de las normas de componente más comunes. De izquierda a derecha tendríamos la norma UL 489, aplicable generalmente a dispositivos magnetotérmicos, norma UL 508 y 63947, aplicables a componentes industriales como contactores, redes de sobrecarga, protectores de motor, componentes de este tipo. Norma UL 98, aplicable a seccionadores, norma UL 248 aplicable a los fusibles, 61800-5-1 aplicaría a variadores de frecuencia y a continuación tienen sus respectivas canadienses. Estos son algunos de los ejemplos de normas de componentes más comunes a montar en paneles de control industrial. A nivel de información pueden encontrar más información en nuestra página web, ul.com. Pueden encontrar información acerca de los servicios que podemos ofrecer en materia de certificación. Concretamente, el enlace al Panel Shop Program lo tienen aquí. Pueden acceder a ello. El Panel Shop Program es aquel servicio en el que acreditamos a un fabricante de paneles de control a diseñar, fabricar y certificar sus construcciones, sus paneles de control en nombre de UL. Seguidamente tienen el enlace del suplemento SA, que es aquel documento que les comentaba anteriormente, que sirve para identificar las diferentes categorías de producto que son aceptables para cada una de las secciones de la norma.
el enlace al UL Product IQ, que es nuestra base de datos que serviría en este caso para encontrar productos certificados, identificar categorías y para algunos productos incluso saber cuáles ratings tienen. El enlace al UL Global Market Access, porque no solamente ofrecemos servicios para el mercado americano y canadiense, sino para otros países repartidos por todo el mundo, con lo que les invito a consultar en este enlace los servicios que ofrecemos a los distintos continentes del mundo. Y por último, para aquellos que estén interesados en lo que son las áreas explosivas, tienen aquí el enlace a una aplicación donde pueden encontrar más información y acerca de las particularidades de este tipo de aplicaciones en el mercado americano y canadiense. Por mi parte, agradecerles el tiempo que nos han dedicado. Así que vamos a dar continuación con la sesión de preguntas y respuestas, donde por supuesto estaremos encantados de poder responder cualquier pregunta o duda que les esté surgiendo. Gracias.